Las palabras que te dices a ti mismo no son inocentes, son órdenes silenciosas que tu mente obedece sin preguntar. Cada pensamiento repetido se convierte en una instrucción, cada frase interna en un mapa que guía tus decisiones, tus hábitos y sin darte cuenta tu destino. No es magia ni motivación pasajera, es disciplina mental. Durante años te han enseñado a hablar con otros, pero casi nadie te enseñó a hablarte a ti. Y ahí comienza la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrapados en excusas elegantes. Todo resultado visible nace primero de una conversación invisible. Antes de que una acción ocurra, antes de que una decisión se tome, ya hubo una frase dicha en silencio dentro de ti. Esa frase no fue neutra, empujó o frenó, abrió o cerró posibilidades. El diálogo interno no acompaña tu vida, la dirige. No es un eco pasivo de lo que sucede afuera, es el guión desde el cual interpretas cada experiencia. Si ese guión está lleno de duda, de quejas o de justificaciones, tus resultados no pueden ser distintos, aunque tu esfuerzo sea real. La mente no distingue entre una orden externa y una repetida internamente. Cada vez que te dices no puedo, el cuerpo se ajusta a esa instrucción. Cada vez que te repites siempre me pasa lo mismo. El cerebro busca pruebas para confirmarlo. Así funciona el sistema. Lo que se afirma con frecuencia se vuelve creíble. Y lo que se vuelve creíble se convierte en conducta. No fracasan las personas por falta de talento, sino por exceso de mensajes internos que las convencen de rendirse antes de empezar. Muchos creen que pensar es algo espontáneo, pero en realidad es un hábito entrenado. Nadie nace hablándose con miedo o con seguridad. Eso se aprende. Y lo que se aprende puede reprogramarse. El problema es que la mayoría nunca cuestiona la voz que lleva dentro. La escucha como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad es una mezcla de experiencias pasadas, opiniones ajenas y emociones no resueltas. Esa voz se vuelve juez, se vuelve límite, se vuelve excusa y termina definiendo el tamaño de los sueños que te permites tener. Los resultados no mienten. Si una persona vive agotada, frustrada o estancada, no basta con mirar sus circunstancias, hay que escuchar cómo se habla cuando nadie la oye. Ahí están las respuestas, porque no actúas según lo que sabes, sino según lo que te dices. Puedes tener información, oportunidades y apoyo, pero si tu diálogo interno te recuerda constantemente el miedo al error, el resultado será la inmovilidad. La mente protege aquello que considera coherente con su narrativa, incluso si esa narrativa duele. Cambiar los resultados exige cambiar primero el lenguaje interno. No se trata de repetir frases vacías ni de fingir optimismo, sino de asumir autoridad sobre la propia voz. Hablarte con claridad, con firmeza, con responsabilidad, decirte la verdad sin humillarte, corregirte sin destruirte, exigirte sin despreciarte. Cuando la voz interna cambia, el enfoque cambia. Cuando el enfoque cambia, las decisiones cambian. Y cuando las decisiones cambian, la vida empieza a moverse en otra dirección. El diálogo interno también define lo que toleras. Si te hablas con desprecio, aceptarás menos de lo que mereces. Si te hablas con respeto, empezarás a poner límites. Si te hablas como víctima, buscarás culpables. Si te hablas como responsable, buscarás soluciones. No es el mundo el que decide quién eres, es la conversación que sostienes contigo frente al mundo. Esa conversación ocurre todos los días, a toda hora. Y aunque no la escuches conscientemente, tu comportamiento sí la obedece. Por eso, cuando alguien transforma su manera de hablarse, no está cambiando palabras, está cambiando identidad. Es redefiniendo lo que espera de sí mismo, lo que cree posible, lo que está dispuesto a construir incluso cuando no hay aplausos, cuando hay cansancio, cuando aparece la duda, cuando el resultado tarda. Cuando la disciplina pesa más que la motivación, cuando la voz antigua intenta recuperar el control, cuando la mente busca volver a lo conocido, cuando el silencio obliga a escucharse de verdad, las palabras no solo describen la realidad, la entrenan. Cada expresión que repites, cada frase que eliges para interpretarte a ti mismo, va moldeando comportamientos que ni siquiera notas. No se trata de grandes discursos ni de momentos épicos. Se trata de lo cotidiano, de lo automático, de lo que dices sin pensarlo. Ahí nacen los hábitos invisibles, esos que gobiernan tus acciones cuando crees que estás actuando por inercia o por personalidad. En realidad, estás obedeciendo un lenguaje
que llevas años practicando. Un hábito no comienza con una acción, comienza con una idea verbalizada. Antes de levantarte o quedarte en la cama, antes de insistir o abandonar, ya hubo una frase interna que inclinó la balanza. Cuando te dices solo y no importa, entrenas la postergación. Cuando te repites yo soy así, refuerzas la permanencia. Palabras se convierten en permisos o en frenos y con el tiempo dejan de sentirse como elecciones para convertirse en costumbre. Lo peligroso es que estos hábitos no hacen ruido, no avisan, no se anuncian, simplemente se instalan. El cerebro ama la repetición. No evalúa si una palabra te ayuda o te limita, solo registra la frecuencia. Lo que más escucha, más fortalece. Por eso una frase dicha 100 veces pesa más que una verdad dicha una sola vez. Cada repetición crea un surco mental y ese surco se transforma en una ruta fácil. Luego te preguntas por qué siempre reaccionas igual, por qué caes en los mismos patrones, por qué prometes cambios que no sostienes. La respuesta suele estar en el vocabulario que usas contigo, no en tu falta de voluntad. Muchos hábitos parecen emocionales, pero son lingüísticos. El miedo se sostiene con palabras, la inseguridad se alimenta de etiquetas, la disciplina se construye con instrucciones claras. Cuando una persona se habla con desorden, vive con desorden. Cuando se habla con excusas, actúa con excusas. Cuando se habla con intención, empieza a moverse con intención. El lenguaje interno es el entrenador silencioso que refuerza lo que repites y castiga lo que ignoras. Lo invisible no significa inexistente. Estos hábitos trabajan mientras duermes, mientras manejas, mientras respondes de memoria. Deciden cuánto esfuerzo estás dispuesto a dar, cuánto dolor toleras, cuánto valor te reconoces. Por eso cambiar un hábito no empieza cambiando la rutina, sino cambiando la frase que la sostiene. Si sigues usando el mismo lenguaje, aunque cambies el entorno, el hábito termina regresando porque la raíz nunca fue tocada. Palabras también definen la identidad desde la cual actúas. No haces lo mismo cuando te dices estoy aprendiendo que cuando te dices soy un fracaso. No enfrentas un reto igual cuando te dices esto me va a costar que cuando te dices esto me va a formar. La acción externa es solo la consecuencia lógica de la narrativa interna. Y esa narrativa se escribe palabra por palabra, día tras día, sin que te detengas a revisarla. Reeducar el lenguaje interno no es un acto poético, es un acto estratégico. Significa elegir conscientemente qué frases merecen repetirse y cuáles necesitan ser desinstaladas. Significa hablarte como alguien que está construyendo algo, no como alguien que se está juzgando todo el tiempo. Cuando las palabras cambian, los microcomportamientos cambian. Cuando los microcomportamientos cambian, los hábitos invisibles empiezan a reconfigurarse. Y entonces ocurren transformaciones que parecen repentinas desde afuera, pero que en realidad llevan tiempo gestándose en silencio. En cada palabra elegida, en cada pensamiento corregido, en cada momento en que decides no repetir la frase vieja, incluso cuando la tentación aparece, incluso cuando el cansancio aprieta, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el resultado aún no se ve, incluso cuando el hábito antiguo intenta reclamar su lugar, incluso cuando la mente busca volver a lo familiar, incluso cuando el cambio todavía no se siente cómodo. 2 días pueden parecer irrelevantes para quien mide la vida en años, pero para la mente, 2 días conscientes son una interrupción poderosa. No se trata del tiempo, sino de la intensidad con la que se vive. Un solo día vivido con intención ya empieza a incomodar a los patrones antiguos. 2 días seguidos comienzan a debilitarlos. Los patrones mentales no se rompen por fuerza, se rompen por interrupción. Cuando algo deja de repetirse, pierde autoridad, y cuando pierde autoridad empieza a desaparecer. La mente funciona por continuidad. Ama lo conocido incluso cuando lo conocido duele. Por eso los pensamientos negativos se repiten con tanta facilidad. No porque sean verdaderos, sino porque son familiares. 2 días hablando distinto, pensando distinto, reaccionando distinto, son suficientes para crear una grieta en esa familiaridad. En esa grieta aparece la posibilidad, no una promesa mágica, sino una prueba concreta de que no estás condenado a pensar siempre igual. Durante 2 días puedes observarte sin juzgarte, corregirte sin castigarte, exigirte sin humillarte. Puedes elegir conscientemente las palabras que usas contigo y notar cómo cambia tu energía, tu enfoque, tu forma de responder
Al principio se siente artificial, incómodo, como caminar con zapatos nuevos, pero esa incomodidad es señal de que algo está saliendo de la rutina. El patrón antiguo siempre intenta defenderse, haciendo que el cambio se sienta extraño. 2 días bastan para demostrarle al cerebro que existe otra manera de funcionar. El cerebro aprende por experiencia, no por intención. No necesita entender el cambio, solo necesita vivirlo. Cuando durante 2 días seguidos no repites la queja habitual, no usas la excusa automática, no alimentas la duda constante, el cerebro registra una novedad. Y donde hay novedad, hay plasticidad. Ahí comienza la verdadera transformación. Romper un patrón no significa eliminarlo por completo. Significa quitarle el control. Significa que ya no dirige tus decisiones sin que te des cuenta. En 2 días puedes pasar de reaccionar a elegir, de justificarte a responsabilizarte, postergar, avanzar un poco. No es la magnitud de la acción lo que importa, es el quiebre en la repetición. El patrón se debilita cuando deja de ser automático. Muchas personas esperan sentirse listas para cambiar, pero la mente nunca se siente lista para perder un hábito. 2 días no requieren motivación eterna, solo compromiso temporal. Es más fácil decir solo hoy y repetirlo mañana que prometer un cambio para siempre. Esa estrategia reduce la resistencia interna y permite que el cambio entre sin pelea. La mente baja la guardia cuando sabe que el esfuerzo tiene límite. En 2 días empiezas a notar detalles que antes ignorabas, la forma en que te hablas al equivocarte, la velocidad con la que te criticas, palabras que usas para describir tus problemas. Esa observación ya es un cambio, porque lo que se hace consciente deja de gobernar en silencio. 2 días de atención pueden revelar patrones que llevas años repitiendo sin darte cuenta. Los grandes cambios no siempre comienzan con grandes decisiones, sino con pequeñas interrupciones sostenidas. 2 días son suficientes para iniciar una conversación distinta contigo, para sembrar una duda en la narrativa antigua, para demostrarte que tienes más control del que creías. A partir de ahí, el patrón ya no es el mismo, porque algo fue visto, algo fue cuestionado, algo fue probado. Y cuando la mente prueba una alternativa, ya no puede fingir que no existe. Ya no puede volver completamente atrás. Ya no puede ignorar la posibilidad. Ya no puede negar la evidencia interna. Ya no puede cerrar la grieta que se abrió. Ya no puede borrar la experiencia vivida. Ya no puede recuperar la misma autoridad de antes. Ya no puede dominar con la misma fuerza. La mente no debate con las palabras que repites, las ejecuta. No analiza si son justas, si son exageradas o si fueron dichas en un mal momento. Las recibe como instrucciones y ajusta todo el sistema para cumplirlas. Pensamientos, emociones y acciones se alinean alrededor de lo que afirmas con frecuencia. Por eso no importa tanto lo que piensas una vez, sino lo que te dices todos los días. Ahí se programa la dirección de tu conducta. Cada frase interna funciona como un comando. Cuando te hablas con duda, el cuerpo reduce la energía. Cuando te hablas con certeza, la postura cambia. Cuando te repites una queja, el cerebro busca razones para sostenerla. Cuando te repites una meta, el enfoque se reorganiza. No es sugestión, es coherencia interna. El sistema necesita que lo que haces coincida con lo que crees. Y lo que crees se construye con palabras repetidas. La obediencia mental es silenciosa. No la notas porque ocurre de manera automática. Te sorprende el resultado, pero no el proceso. Dices que no sabes por qué reaccionaste así, por qué abandonaste tan rápido, por qué te conformaste. Sin embargo, si revisas el lenguaje previo, la orden estaba clara. La mente no improvisa, responde a lo que se le ha enseñado a esperar. Muchos intentan cambiar su conducta sin cambiar las instrucciones. Quieren disciplina, pero se hablan con indulgencia. Quieren seguridad, pero se recuerdan el miedo. Quieren avanzar, pero se repiten las razones para detenerse. El conflicto interno no es falta de capacidad, es contradicción de comandos. La mente no sabe a qué obedecer cuando el lenguaje es incoherente, y en esa confusión suele ganar el hábito antiguo. Repetir una palabra no la vuelve verdadera, pero la vuelve operativa. El cerebro trabaja con probabilidades, no con verdades absolutas. Si una idea se repite lo suficiente, se convierte en la opción más probable, en el camino más corto. Por eso los pensamientos negativos parecen tan fuertes, han sido entrenados con constancia, han tenido más práctica que las palabras que construyen. Cambiar el lenguaje no es autoengaño, es reentrenamiento. Significa darle a la mente
nuevas instrucciones para ejecutar, instrucciones claras, firmes, realistas, no promesas grandiosas, sino órdenes simples y sostenidas. Decirte hazlo aunque no tengas ganas es una instrucción. Decirte puedes aprender es una instrucción. Decirte detente y respira es una instrucción. La mente obedece a aquello que suena a dirección. Cuando una persona aprende a observar lo que se dice, descubre cuántas órdenes inconscientes ha estado dando. Órdenes de rendirse, de postergar, de minimizarse, de justificarse. No fueron malas intenciones, fueron hábitos lingüísticos. Y todo hábito lingüístico puede modificarse si se hace consciente. La obediencia no desaparece, cambia de líder. El poder está en la repetición deliberada. Una sola vez no reprograma nada. La mente necesita consistencia, necesita escuchar la misma instrucción en diferentes momentos, especialmente cuando aparece la resistencia. Ahí se consolida el nuevo comando. Cuando te hablas igual en calma y en presión, el sistema empieza a confiar en esa dirección. Con el tiempo, la instrucción deja de sentirse forzada y se vuelve natural. La mente ya no discute, ejecuta, y la vida externa comienza a reflejar ese nuevo orden interno. No porque el entorno haya cambiado, sino porque la forma de responder es otra. Todo comienza con una palabra elegida conscientemente y repetida con intención. Esa palabra se convierte en pensamiento, el pensamiento en decisión, la decisión en acción, la acción en hábito, el hábito en resultado. Y mientras sigas repitiendo la instrucción correcta, la mente seguirá obedeciendo sin preguntar, incluso cuando el cansancio aparezca, incluso cuando la duda intente intervenir, incluso cuando el miedo quiera recuperar el control, incluso cuando el pasado intente imponerse, incluso cuando el cambio todavía no se sienta cómodo, incluso cuando nadie esté observando, incluso cuando el esfuerzo parezca invisible, incluso cuando el resultado tarde en manifestarse, incluso cuando el silencio te obligue a escucharte con más claridad. Incluso cuando la voz antigua intente regresar, hablarte con disciplina no es tratarte con dureza, es tratarte con claridad. La disciplina no grita, no humilla, no amenaza, ordena. Cuando el lenguaje interno es disciplinado, las decisiones dejan de depender del estado de ánimo y empiezan a responder a un propósito. La mayoría de las personas no falla por falta de deseo, falla porque se habla desde la emoción del momento y no desde el compromiso que hizo consigo misma. Y la emoción cambia, pero las palabras que se repiten construyen dirección. Cada decisión nace de una conversación breve y silenciosa. En ese instante interno decides si haces lo que te conviene o lo que te resulta cómodo. Si tu diálogo interno es blando, tus decisiones serán frágiles. Si es confuso, tus decisiones serán inconsistentes. Pero cuando te hablas con disciplina, reduces el espacio para la negociación interna. No discutes con cada impulso, no justificas cada excusa, no debates con cada miedo. Simplemente ejecutas lo que sabes que corresponde. La disciplina verbal crea estructura mental. Te recuerda quién decides ser incluso cuando no tienes ganas de actuar como esa persona. No se trata de motivarte, se trata de alinearte. Decirte, hazlo ahora, es disciplina. Decirte, termina lo que empezaste, es disciplina. Decirte no negocies con el cansancio, es disciplina. Son frases simples, pero repetidas en el momento correcto tienen el poder de cambiar el rumbo de una decisión. Muchas personas se hablan con compasión mal entendida. Se permiten todo, se excusan todo, se perdonan antes de intentarlo. ¿Creen que eso es cuidarse cuando en realidad es abandonarse? La verdadera compasión incluye exigencia. Incluye decirte la verdad aunque incomode. Incluye corregirte cuando te desvías. El lenguaje disciplinado no te lastima, te sostiene cuando la voluntad flaquea. Las decisiones pequeñas son las que más dependen del diálogo interno. No las grandes promesas, sino los actos cotidianos. Levantarte cuando suena la alarma, continuar cuando aparece el aburrimiento, detenerte cuando el impulso te quiere dominar. Ahí no hay público, no hay aplausos, no hay presión externa. Solo está la voz que te habla y la decisión que tomas. Si esa voz es firme, las decisiones se fortalecen. Hablarte con disciplina también implica saber cuándo callar ciertas frases, no alimentar la queja automática, no repetir la historia del cansancio, no justificar el abandono antes de tiempo. Cada frase que eliges no decir es también una forma de disciplina. El silencio bien usado evita decisiones que luego pesan.
Cuando el lenguaje interno se ordena, las prioridades se aclaran. Ya no decides según lo que te apetece, sino según lo que construye. Ya no reaccionas a cada estímulo, eliges. Esa elección repetida forma carácter, y el carácter sostiene decisiones incluso cuando el entorno es adverso. La disciplina no aparece de golpe, se entrena palabra por palabra. Al principio cuesta, porque la mente estaba acostumbrada a negociar, pero con el tiempo la voz disciplinada se vuelve familiar. Empieza a sonar natural, y entonces las decisiones dejan de ser una lucha constante, fluyen con coherencia. No necesitas hablarte bonito todo el tiempo, necesitas hablarte con dirección, decirte lo necesario, no lo cómodo. Recordarte el compromiso, no la excusa. Guiarte incluso cuando preferirías escapar. Cuando te hablas así, las decisiones cambian sin que tengas que forzarlas, porque ya no decides desde la duda. Decides desde una identidad que se respeta, desde una palabra que se cumple, desde una conversación interna que no te sabotea, desde una voz que no negocia con el abandono, desde una disciplina que no depende del ánimo, desde una claridad que se mantiene, incluso cuando el cansancio pesa, incluso cuando el progreso es lento, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando la tentación insiste, incluso cuando el silencio se alarga, incluso cuando el camino se vuelve incómodo. El respeto propio no nace de lo que dices en público, nace de lo que te dices cuando nadie te escucha. Ahí se construye o se destruye la imagen que tienes de ti. No en los aplausos, no en los logros visibles, sino en la intimidad del pensamiento. La forma en que te habla marca el límite de lo que permites, de lo que aceptas, de lo que crees merecer. Si tu lenguaje interno es despectivo, tolerarás situaciones que te apagan. Si es digno, empezarás a exigir coherencia entre lo que vales y lo que vives. El respeto no es arrogancia, es alineación. Hablarte como alguien responsable de su vida, no como una víctima permanente. Cuando te dices, no pasa nada, frente a lo que sí importa, te faltas al respeto. Cuando te dices, siempre es igual y te resignas, te minimizas, el lenguaje interno tiene memoria. Y cada frase que repites va dejando una marca. Con el tiempo, esa marca se convierte en estándar. Y luego te preguntas por qué aceptas menos, por qué te conformas, por qué no pones límites claros. Hablarte con respeto implica honestidad. No es suavizar la verdad, es decirla sin violencia. Reconocer errores sin insultarte. Aceptar debilidades sin usarlas como excusa. El autoengaño también es una forma de irrespeto. Fingir que todo está bien cuando no lo está debilita la confianza interna. Y sin confianza no es respeto. ¿Te vuelves alguien que promete y no cumple, que sabe lo que debería hacer, pero no lo hace? Que se habla bonito, pero se abandona en la acción. El respeto propio se entrena en lo pequeño. ¿Cómo te hablas cuando fallas? ¿En cómo te corriges cuando te equivocas? ¿En si te permites aprender o te condenas por no saber? Las palabras que eliges en esos momentos determinan si te fortaleces o te rompes. Una voz interna cruel no te hace fuerte, te vuelve frágil. Una voz firme y justa te da estabilidad. Cuando te hablas con respeto, empiezas a cambiar tus relaciones, no porque los demás cambien, sino porque ya no. Negocias tu dignidad, dejas de justificar faltas ajenas que te dañan, dejas de aceptar migajas emocionales, dejas de quedarte donde tienes que reducirte para encajar. Todo eso comienza con una conversación interna distinta, con una frase que dice, esto no es para mí. Esto no me representa, esto no lo permito. El respeto propio también se refleja en la constancia. Cumplirte, hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie lo nota. Cada vez que te fallas, tu voz interna toma nota. Cada vez que te cumples, se fortalece. No es perfección, es coherencia. Y la coherencia construye autoestima real, no inflada. Hablarte con respeto es elegir palabras que te eleven sin desconectarte de la realidad. No es decir soy el mejor, es decir soy responsable de mejorar. No es decir todo saldrá bien, es decir haré lo que esté en mis manos. Es un lenguaje adulto, consciente, que no se esconde ni se castiga. Ese lenguaje cambia la postura, el tono, la manera de enfrentar los retos. Cuando el respeto propio se instala ya no necesitas validación constante. No porque no importe, sino porque ya no define tu valor. Tu valor se sostiene en la conversación que tienes contigo, en la forma en que te miras cuando estás solo, en cómo te hablas en el silencio.
Ahí se decide si te tratas como alguien importante o como alguien prescindible. Y esa decisión se repite cada día, en cada palabra interna, en cada pensamiento elegido, en cada frase que decides no repetir, en cada límite que marcas, en cada acción que respalda lo que dices, en cada momento en que eliges hablarte con dignidad, incluso cuando es más fácil ignorarte, incluso cuando duele, incluso cuando incomoda, incluso cuando el hábito antiguo quiere volver, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando el camino se vuelve exigente, incluso cuando el respeto propio te obliga a cambiar lo que antes tolerabas.